Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Sly Alil. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. A veces no hacen falta lágrimas, escándalos ni confesiones explosivas para dejar al mundo sin aliento. A veces basta una frase, dicha en el momento exacto, con la mirada firme y el corazón sereno. Anoche, en una de las galas más esperadas del año, mientras las cámaras buscaban glamour y las luces enfocaban la alfombra roja, Sly Turkoglu ofreció algo mucho más valioso, una verdad velada entre líneas. Y lo hizo mencionando a un nombre que había permanecido en el silencio por demasiado tiempo, Alil Ibrahimzeyan. Era una noche para celebrar el talento, la trayectoria y los nuevos proyectos. Pero nadie esperaba que la protagonista del momento fuera ella, no por un premio, ni por su vestido de ensueño color azul medianoche, sino por un instante de vulnerabilidad contenida. Porque, sin proponérselo, Sly convirtió una breve respuesta en un terremoto emocional. La escena fue casi cinematográfica. Al llegar al evento, irradiaba seguridad, su porte elegante, su sonrisa tranquila, su andar pausado entre los flashes. Respondía con naturalidad las preguntas de siempre, su próxima serie, su preparación para el nuevo personaje, su opinión sobre la gala. Todo en orden, hasta que un periodista, valiente o imprudente, según a quien se le pregunte, lanzó la pregunta que congeló el ambiente. ¿Has visto esta noche a Alil? ¿Todavía tienen contacto? El silencio que siguió no fue incómodo, sino expectante. Como si el tiempo se detuviera para oír lo que muchos pensaban que jamás saldría de sus labios. Sly alzó la vista, esbozó una media sonrisa cargada de nostalgia y respondió con una serenidad que desarmó incluso al más cínico de los reporteros. Hay vínculos que no desaparecen, incluso cuando ya no hay palabras. La atmósfera cambió de inmediato. Un suspiro colectivo atravesó a los presentes. La frase, breve pero poderosa, flotó sobre la alfombra roja como un susurro que se niega a morir. ¿Era un sí disfrazado? ¿Una despedida definitiva? ¿Un eco de sentimientos no resueltos? No hubo aclaraciones. Pero lo que dijo después fue aún más profundo. Es parte de mi pasado, sí. Pero hay personas que siguen en tu historia, incluso cuando ya no aparecen en tus capítulos. Nadie se atrevió a interrumpirla. Tras esa declaración poética, casi literaria, Sly no añadió más. Se limitó a sentir con cortesía y desaparecer entre los invitados, dejando tras de sí un mar de dudas, emociones y titulares esperando a ser escritos. La reacción fue inmediata. En cuestión de minutos, los vídeos del momento inundaron las redes sociales. X, antes Twitter, TikTok, Instagram, todos querían interpretar el mensaje oculto detrás de sus palabras. Algunos aseguraban que había nostalgia en su voz. Otros, que fue una forma elegante de cerrar un ciclo. Pero todos coincidían en algo, Sly no habló solo con la boca, sino con el corazón. Y mientras el mundo procesaba ese momento, una revelación más alimentó el fuego. Alil Ibrahimzeyan también estaba en la gala. Llegó más tarde, solo, sin compañía visible. Caminó la alfombra con su habitual aplomo, posó para las cámaras, pero, según testigos, nunca se cruzó públicamente con Sly. ¿Casualidad? ¿Precaución? ¿Decisión previa? Las teorías son infinitas. Una fuente cercana a la organización reveló un detalle que no pasó desapercibido para los más atentos. Estaban ubicados en extremos opuestos del salón. Fue una decisión clara, mantener la distancia. Pero la tensión se sentía en el aire. Era casi física. Y como si el destino se empeñara en darle forma de guión cinematográfico a esta historia, después del evento, Alil fue interceptado por la prensa. Al ser preguntado por la presencia de Sly y sus palabras, respondió con tono medido, sin mostrar emoción desbordada, pero con una sinceridad que conmovió. Se veía hermosa. Siempre lo ha sido. Le deseo lo mejor. Una respuesta breve, sí. Pero cargada de significado. Porque cuando se elimina el ruido del espectáculo, la parafernalia de la fama, lo que queda son dos personas que compartieron escenario, planos, y tal vez algo más profundo. Y eso no se borra con el tiempo, ni con la distancia.
Desde entonces, los fans no han dejado de preguntarse, ¿fue Sla quien abrió una puerta con su frase? ¿O fue su forma de cerrarla con delicadeza? ¿Y Alil? ¿Está también navegando ese mismo mar de emociones contenidas? Lo que está claro es que el vínculo entre ambos sigue latente, aunque invisible. Puede que no se hablen, que no se crucen, que no se sigan. Pero su historia no se ha desvanecido, solo se ha transformado. Y como ocurre con los grandes relatos, incluso cuando ya no hay nuevos capítulos, seguimos leyendo entre líneas, buscando señales, esperando, tal vez, un epílogo. Esla Turkoglu, con solo unas palabras, logró lo que ni los mejores discursos consiguen: conmover sin mostrar heridas, hablar sin acusar, recordar sin aferrarse. Y en ese acto de elegancia emocional, dejó claro que no todo final es olvido. Algunos son solo pausas. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.